Pues es un honor para mí presentar en esta ocasión a la doctora Marcela Rodríguez Flores, quien nos acompaña como ponente del módulo con el tema ¿Cómo y por qué debo clasificar la obesidad de mis pacientes? La doctora Marcela es médico internista, adscrita y profesora adjunta del curso de alta especialidad de obesidad por medio de la UNAM en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, y además es profesora de la maestría en manejo multidisciplinario de sobrepeso y obesidad de la Escuela de Altos Estudios en Salud de la Universidad La Salle. Tiene certificación por el Colegio de Medicina Interna de México y un fellow del American College de Physicians, y maestría y doctorado en ciencias médicas por la UNAM y un posgrado en salud pública por la Universidad de Emory, con proyectos de investigación clínica y salud pública enfocados en obesidad. Es autora y coautora de más de 20 artículos publicados en revistas indexadas, tiene 2 guías de práctica clínica y también es autora de 4 capítulos de libros y editor del Manual de Obesidad, una oportunidad de mejorar la salud de mi paciente. Después de obtener la maestría en Ciencias Médicas por la UNAM sobre alteraciones en reactividad vascular cerebral en obesidad en 2012, sus proyectos de investigación se han enfocado en el desarrollo y evaluación de programas para tratamiento de la obesidad y trastornos de alimentación en el tercer nivel de atención, eh, acompañados de desenlaces cardiovasculares, metabólicos, psicosociales. Y también ha dirigido más de 15 tesis de posgrado y participado en ensayos clínicos y ha recibido 3 fondos para realización de proyectos de investigación. Así es que le damos la bienvenida a la doctora Marcela y agradezco, Marcela, que hayas apoyado a esta iniciativa. Muchas gracias y adelante, es toda tuya la sesión. Puedes utilizar el micrófono para hacer preguntas y pedir que te respondan, o bien a través del chat, como tú lo decidas. Bienvenida, gracias nuevamente. Excelente, buenos días a todos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta presentación que se llama ¿Cómo y por qué debo clasificar la obesidad de mis pacientes? ¿Quién de ustedes tiene una imagen de este tipo al tratar a pacientes con obesidad? O sea, el aspecto, el peso, el tamaño de la persona. En parte todos tenemos un poco esta imagen acerca de lo que buscaríamos, porque la obesidad se ha considerado desde tiempos ancestrales como un problema del tamaño de las personas, del peso. En un sentido sí lo es, pero esto nos ha dejado un poco incompletos a la hora de tratamientos basados en la salud. Los objetivos clínicos en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad son mejorar la salud, la calidad de vida y también el peso y la composición corporal. Esto lo van a ver más adelante, porque no solo queremos que la gente pierda peso como sea, sino que pierda sobre todo grasa en las áreas en donde causa más enfermedades y de preferencia mantenga o en algunos casos mejore su calidad de masa muscular. Todas las guías de tratamiento para la obesidad toman en cuenta el nivel de exceso de peso para decir quiénes se van a beneficiar del tratamiento. Como pueden ustedes ver aquí arriba en donde vienen las categorías de índice de masa corporal, se considera que todas las personas se pueden beneficiar de principios de salud basados en la alimentación y la actividad física entre un índice de masa corporal de 25 a 26.9, que es, digamos, el inicio de sobrepeso, pero que si a partir de 27 existe alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, podemos agregar fármacos, porque a mayor peso se van incrementando el riesgo de manifestar estas enfermedades. Lo que nos dice esto es que además, como pueden ver, hay que ver si hay comorbilidades o no. No cualquier peso por arriba de 25 es indicativo de una enfermedad. No cualquier índice de masa corporal, más que peso. No cualquier índice de masa corporal. Entonces, miren cómo a partir de 40 hasta la derecha dice que hay que recomendar todo. A partir de 40
la prevalencia de diabetes, hipertensión, discapacidad, muerte prematura es mucho más alta, aunque no en todos, sí es mucho más alta. Y las guías a grandes rasgos nos emiten esta recomendación si nos ponemos a ver el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, como vieron, es un indicador del tamaño de la persona. Solamente, no nos dice cuánta grasa, no nos dice cuánta masa muscular, pero entonces las guías tratando de abarcar en general a la mayor población en riesgo, dice, hay que prescribir principios de estilo de vida que han mostrado muchos beneficios a partir del sobrepeso, que es 25, y quiere decirle a la gente, no solamente camine, es haga ejercicio. ¿Cuántos de nosotros hacemos ejercicio? Ejercicio, no caminar así 1000 pasos al día, ejercicio, incrementar la frecuencia cardíaca. Esto es lo que se ha visto que puede tener mejoría en la salud y ayudar al peso también, y además una alimentación adecuada. A partir de 27, si existe alguna enfermedad, se pueden agregar fármacos para el tratamiento de la obesidad, y a partir de 30, incluso cirugía bariátrica, sobre todo si estamos hablando de que esa comorbilidad es diabetes. Entonces, a mayor peso, si hay enfermedades, es que alguien es meritorio de comenzar tratamientos para sobrepeso y obesidad. Me pueden interrumpir cuando gusten si van surgiendo dudas, o las pueden dejar para más adelante. Entonces, miren, tenemos estas guías que dicen, bueno, a mayor peso, dar tratamientos para bajar de peso. Entonces, nos quedamos con que la obesidad por muchos años en la clasificación de la Internacional de Enfermedades de la OMS, decía, bueno, ¿qué es la obesidad? Bueno, pues la obesidad puede ser todos estos tipos. Localizada, obesidad por exceso de calorías, lo cual es totalmente vago. Inducido por fármacos, podríamos decir que algunas personas caen en esa categoría, pero aún así, inducido por fármacos no excluye por exceso de calorías, con hipoventilación alveolar. Esta fue la clasificación de la obesidad que tuvimos por décadas. Otras obesidades. Es cuando uno llenaba estos sistemas en donde a fuerza había que escoger uno, a veces daba lo mismo que uno escogiera al azar. Porque estas clasificaciones de la obesidad no nos decían, pues, cómo tratar a alguien. Tratabas diferente a alguien con exceso de calorías que no específico. Si pensamos en enfermedades como la insuficiencia renal, en donde evidentemente importa si tienes insuficiencia renal por diabetes o por lupus, pues decían, la gente empezó a reflexionar y dijeron, pues es que estas clasificaciones no sirven para decir cómo hay que tratar a la gente. O sea, todos tienen obesidad por diferentes causas y de ahí les vamos a hacer a lo mismo todos, que eran darles dietas para decirle a la gente que comiera menos y se moviera más. Entonces, retomamos la clasificación del tamaño de la persona, que es el índice de masa corporal, y que de aquí mantuvo la OMS en decir, bueno, un peso normal se considera un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9, sobrepeso desde 25 a 29.9 y obesidad a partir de 30. Clase 1, menos de 30, entre 30 y 34.9. Clase 2, 35 a 39.9 y clase 3 a partir de 40. Como les digo, estos puntos de corte bastante arbitrarios se hicieron a partir de, en la década de los 70, tomaron que era más o menos la distribución normal de peso en poblaciones que tenían expedientes por servicios de salud en Estados Unidos, y dijeron, bueno, la mayoría de la gente cae aquí, ya el exceso, esto ya es un peso que sobrepasa, pero si uno se pone a pensar cómo es que se establecieron estos puntos de corte, pues no habla de quién estaba más enfermo, sí se asocian a grandes rasgos con mayor, sobre todo los extremos, incluso el extremo más bajo. Abajo de 18 tenemos otras enfermedades y arriba de 40, así, mucho más asociación de enfermedades, pero entre 25, 30, estas clasificaciones no han sido particularmente útiles para detectar quién está más enfermo. Ahora, se recomienda que si nosotros tenemos la posibilidad de determinar el porcentaje de grasa corporal, nos puede dar información útil
como ven en el recuadro de hasta la derecha, se habla de que en mujeres más o igual o más de 32% de grasa corporal se considera obesidad, hablando de que se asocia con enfermedades como diabetes, no solamente porque sobrepasa percentiles de normalidad, sino porque sí se ve mucho más asociado con enfermedades metabólicas. Entonces esto ya nos va agregando información un poco más útil si la podemos agregar al IMC. Y en hombres más de 25% o igual a 25% se considera obesidad. La circunferencia abdominal que hablaban es súper importante. Dependiendo, como ustedes saben, hay fenotipos diferentes en todo el mundo. La población mexicana se caracteriza a veces por mayor predisposición a desarrollar obesidad visceral en el área del abdomen y no necesariamente a partir de grasa subcutánea, sino más bien visceral, que es la que puede tener más efectos metabólicos adversos. Y hay muchos estudios que han visto que hay una buena correlación aceptable entre medir la cintura y la cantidad de grasa visceral. Entonces, esto a veces hasta puede ser más útil que el índice de masa corporal. ¿Quién nos dice que un índice de masa corporal elevado no se debe a grasa, a músculo, a agua, y que personas con un índice de masa corporal que pudiera ser, digamos, de 32, pero expensas de grasa en la cadera, podría ser una persona bastante sana? Pero, sin embargo, la circunferencia abdominal sí nos dice, o sea, dónde se deposite la grasa es muy importante. En nuestra población mexicana hay un estudio que se hizo y que encontró que estos puntos de corte de mayor o igual a 90 centímetros en hombres y mayor o igual a 80 centímetros en mujeres, se asociaba con riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, si nosotros podemos tener la conjunción de estos tres aspectos antropométricos, sí podemos tener un poco más de idea de que esta persona tiene una composición corporal adversa. Hasta aquí, por muchos años se dijo, bueno, si el peso elevado se asocia con más enfermedades, y entonces las definiciones eran, bueno, pues obesidad es un exceso de grasa. De nuevo, ¿eso de qué te sirve para normar pautas de tratamiento? A partir del 2003 surgió el IMC ya como universal para definir sobrepeso, índice de masa corporal, pero tampoco te decía qué hacer con alguien después de 6 meses de tratamiento, que podía o no podía haber bajado de peso. Y lo que hacían las guías era decir, la gente tiene que bajar de peso. Bueno, ya bajó, no bajó, y no guiaban en mucho qué hacer después de los 6 meses iniciales, el primer año inicial. La obesidad abdominal agregó más adelante información acerca del riesgo cardiometabólico, de su asociación con enfermedades, y nos decía que teníamos que usar estatinas, disminuir la glucosa, dejar de fumar, pero no nos guiaba mucho respecto a la pérdida de peso. De nuevo, entonces, en los últimos años se fue viendo que se quería saber, más allá de querer que la gente bajara de peso sin una dirección, que dejaba a los clínicos después de algunos meses, pues sin saber qué hacer, la gente bajó o no bajó de peso, tiene riesgo. Se vio que, bueno, pues sí, el índice de masa corporal en realidad, ni siquiera la circunferencia abdominal predecían mejor que todos los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, si una persona tenía tabaquismo, hipertensión, diabetes, tenía más riesgo que tener una circunferencia abdominal elevada. O sea, si tienes una persona con circunferencia abdominal elevada, pero no fuma, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tenía un riesgo elevado. Y entonces dijeron, bueno, entonces por sí solo, si le quitamos los factores de riesgo cardiovascular, el peso no es un factor de riesgo, sino tener estas otras enfermedades. Entonces, para dejar de tener esta confusión de a quién tratar y a quién no tratar, quién estaba enfermo, cuánto tiempo lo vas a tratar, se hizo esta discusión acerca de, bueno, comparémoslo con alguna otra enfermedad cardíaca en donde hay estadificación y etiología,
enfermedad renal en donde hay estadificación y etiología y te dice qué hacer. En el momento en el que estés parado, tú dices, este paciente está muy grave y necesita diálisis. Este paciente no está tan grave y no tenemos que ser tan agresivos. Se hizo esta analogía para proponer la escala clínica de la obesidad de Edmonton y guiar el tratamiento de la obesidad con un marco de referencia médico y no cosmético que aplicara medidas a corto plazo para ayudar reconociendo que la obesidad es una enfermedad recidivante y crónica, igual que la diabetes, y que necesitamos poder hablar con los pacientes acerca de, pues, ¿para qué es que le estamos diciendo que baje de peso? ¿Qué vamos a hacer después de que puedan haber bajado de peso? Entonces, quiero hacer una rápida reflexión acerca de este abordaje por los mismos sistemas de salud a lo largo de décadas y quizá hasta siglos. El concepto de la obesidad ha evolucionado desde, pues, probablemente la Edad Media a considerarse como un problema cosmético. Se consideraba que era un pecado social tener obesidad desde hace muchas décadas. Se consideró que la delgadez era una virtud desde tiempos inmemoriales. Y entonces esto ha generado un sesgo en la percepción de las capacidades de las personas que tienen obesidad. Por muchos años se ha considerado que las personas con obesidad no tienen fuerza de voluntad, no tienen, tienen menor inteligencia y comen más. Afortunadamente, en las últimas probablemente 3 décadas, ha habido un avance para dejar un poco las propuestas de la comida y el ejercicio que le decían a la gente, coma menos y muévase más, y que generaban lo que nosotros sabemos que pasa a 6 meses. Todo el mundo sabe cómo bajar de peso a 6 meses. Las viejitas en los pueblos más recónditos saben que si comen menos tortillas, van a bajar de peso. Y sin embargo, nadie sabía por qué la gente quiere bajar de peso y cada vez sube más de peso. Se desconocían muchos de los mecanismos biológicos, neurobiológicos, del balance energético que generan una enfermedad crónica. Estas propuestas cosméticas a corto plazo de bajar de peso ayudaron de poco en décadas. A partir de que surge este reconocimiento de que el puro peso no te dice quién está más enfermo, ni qué hacer después de 6 meses, 12 meses, sino más bien tienes que tratar las comorbilidades y la etiología en cada paciente, es que ha habido más avances y ahora así es como se concibe más el tratamiento de la obesidad. Como ver a la persona en un todo que te va a dar idea de la etiología y de los riesgos a la salud, y entonces sí poder elaborar un plan de tratamiento médico a largo plazo. Entonces, lo que nos dice esta propuesta de EOS es que además de que existen varias áreas que pueden estar afectadas por la obesidad, cualquier área puede estar levemente afectada o afectada de grado terminal. No es lo mismo tener prediabetes que ya tener insuficiencia renal y renopatía, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si las personas con obesidad además pueden tener varias áreas afectadas, hay que ver qué tan avanzado está el grado de daño en cada una de estas áreas. Eso nosotros normalmente lo hacemos en la medicina y no se nos había ocurrido pensarlo hacia las personas con un peso elevado. Entonces, entre más progresión haya de este daño, hay más síntomas físicos y emocionales, más mortalidad, más costos. A las personas con obesidad se les va haciendo una bola de nieve. El que un área esté afectada y luego otra y progrese en el tiempo, se requieren más fármacos, tratamientos más sofisticados como cirugía, mucho más referencias, a veces ya tienes que hablar a rehabilitación física, cardiología, neumología. Entonces, no podemos tratar a todos de la misma forma, al paciente que está aquí en verde que al paciente que está en 4. Y si ustedes lo piensan, no tiene totalmente que ver con el índice de masa corporal, sino qué grado de afectación tenga. Entonces,
Estas son las principales comorbilidades que ustedes ya saben que se pueden desarrollar o empeorar con la presencia de obesidad. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, sobre todo esteatosis, esteatohepatitis y hasta cirrosis, enfermedad pulmonar como apnea obstructiva del sueño, que es la más común que se produce o se exacerba por la obesidad, trastornos sexuales y de la fertilidad, principalmente síndrome de ovario poliquístico, trastornos gastrointestinales y genitourinarios como enfermedad por reflujo, insuficiencia venosa, incontinencia urinaria y algunos tipos de cáncer, sobre todo glandulares. Entonces, todas estas enfermedades pueden aumentar su riesgo con la obesidad. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para ir teniendo un esquema sencillo de ver a un paciente que tiene un índice de masa corporal pues elevado? Ya vimos que tiene 30 o 25 o 45, está elevado. Tenemos que ver cuáles son sus consecuencias y las consecuencias se pueden dividir en enfermedades metabólicas, que vimos cuáles son, psicosociales, esto es muy importante. Esto es las particularidades psicosociales caben en el rubro de consecuencias y etiología de la obesidad. La depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima, problemas laborales, conflictos familiares, limitación funcional, todo esto aumenta la susceptibilidad de las personas a desarrollar obesidad, pero a la vez también hace más difícil que los tratamientos sean eficientes. Y finalmente, las consecuencias por exceso de masa o problemas mecánicos, problemas cardiopulmonares como la hipertensión arterial pulmonar, apnea obstructiva del sueño, que tiene un componente obstructivo muy importante, problemas neurológicos como compresión radicular, todas estas alteraciones que ocurren por compresiones neurológicas, osteoarticulares, muchísimas, y que nos van a dar una de las principales consecuencias de la obesidad, que es la limitación funcional, que tiene implicaciones económicas en la calidad de vida. Los pacientes a veces piensan que esto no es muy importante porque no es una causa de muerte. Y sin embargo, a la hora que nosotros le decimos, oiga, usted que tiene 40 años y quiere jugar con sus hijos o se queda dormido en el trabajo o le duele caminar más de minutos, ¿eso cómo repercute en su vida? Y a veces, por primera vez, la persona se pone a pensar que sí tiene una repercusión severa el vivir con una limitación que puede ir del 95% al 10%, pero que es muy importante y que está ahí y que por lo general empeora con el tiempo. Entonces, estas son las principales 3 ramas de consecuencias de la obesidad. Y lo que propone la escala de obesidad de Edmonton, o el EOS como le llamamos, es que a cada paciente que nosotros veamos, lo veamos en 3 dimensiones. En los aspectos médicos, que son lo que los médicos más familiarizados estamos, que es estar perfecto como algo cero. Un estadio cero sería decir lípidos normal, presión totalmente bien, no le duele nada. Un estadio 1 sería algo preclínico. Por ejemplo, prediabetes. En lo médico es mucho más fácil. Ahorita vamos a pasar a lo mental y lo funcional. Tener un estadio 2 sería tener, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ya tener diabetes. O sea, ya tienes una enfermedad crónica establecida que si tú dejas de tratar, siempre va a estar ahí. Puedes revertir, pero siempre va a necesitar un tratamiento a largo plazo. 3, puede ser que ya tengas daño a órgano blanco, podría ser retinopatía, nefropatía. Y 4, algo terminal, como insuficiencia renal terminal. Lo médico puede ser el riñón, se ha visto enfermedad renal solo por obesidad, puede ser el hígado, perfectas enzimas hepáticas, estadio 1, pues ya empezar a tener una leve infiltración grasa, aunque
cada vez se habla más de que la demostración de grasa hepática en más del 7% de los adipocitos es una enfermedad crónica y muchas personas sugieren que lo consideremos en 2, porque no revierte fácilmente, como no revierte la diabetes. Requiere tratamientos de por vida. Estadio 3 sería, por ejemplo, esteatohepatitis, en donde el riesgo a progresión a cirrosis y a fibrosis se hace mucho más alto. Y 4, por ejemplo, enfermedad terminal. Entonces, ¿tienen alguna duda ahorita? ¿A qué nos referiríamos con una estadificación de lo médico de 0 a 4? ¿O les parece que queda más o menos claro en lo médico qué sería ver a un paciente en su diferente progresión? En lo mental puede ser exactamente lo mismo. Alguien puede no tener absolutamente ningún problema a tener una enfermedad terminal. Y en lo funcional también, perfecto, puede correr, subir escaleras, cargar, energía, perfecto, hasta estar en silla de ruedas y ser dependiente totalmente. Entonces, este es el espectro. Y ustedes, en su experiencia, viendo pacientes hasta ahorita, no me dejarán mentir, podríamos tener un paciente con el índice de masa corporal que ustedes quieran y encontrarse en un estadio médico 2, pero en un estadio mental 0 y en algo funcional 3, ya algo más o menos severo. Van a tratar igual a este paciente, que podría tener un índice de masa corporal de 31, que a otro que tenga 31, pero tenga en lo médico 0, en lo mental 3 y en lo funcional 0, ¿los vamos a tratar igual? No tendría mucho sentido como médicos hacer eso. Y sin embargo, así se hizo, porque se decía, si tiene 31, tiene que bajar de peso. Entonces, a eso se refiere el EOS. Voy a darles un poco más de detalle cómo distinguir entre lo funcional y la salud mental. Esta es una propuesta de estadificación con detalle de a qué se refiere, cómo nosotros podríamos ver la progresión del daño. Entonces, en funcionalidad, una etapa 0, todos los pacientes tienen las 3 áreas. Todos los pacientes tienen un área médica, un área funcional y un área de salud mental. Tenemos que evaluar las 3. 0 en funcionalidad, como les dije, puede hacer todo. 1 en funcionalidad, estaríamos hablando que hay alguna incapacidad para realizar actividad física. Nosotros le preguntamos a los pacientes, oiga, ¿usted puede correr? Correr es lo típico. Mucha gente diría, bueno, yo puedo correr y no tengo ningún problema, lo pondríamos en 0. Y hay pacientes que dirían, no, sí puedo hacer todo, pero correr no puedo. Eso ya me causaría disnea, falta de aire o dolor. Y entonces ahí lo pondríamos en 1. No está nada mal, puede caminar por horas sin parar, pero no puede correr. Entonces, eso sería más o menos un estadio 1 o una clase funcional 1 de la New York Heart Association, que es disnea de grandes esfuerzos. Lo que decíamos, ya correr ya me provoca disnea o me sofoco. Un estadio 2 de funcionalidad sería, digamos, discapacidad leve relacionada con la movilidad. Por ejemplo, problemas para inclinarse. Esto es específico para pacientes con obesidad. La obesidad genera, como decíamos, un efecto de masa. Entonces, habría que preguntarle a los pacientes, oiga, ¿usted puede abrocharse las agujetas sin problema y después levantarse de la silla? ¿Puede caminar más de 1.5 kilómetros, que es más o menos lo equivalente a media hora sin parar? Usted puede caminar media hora sin parar. Los pacientes no lo dudan. Te pueden decir si puedo o no puedo. Hay muchos pacientes que dicen, no, sí puedo caminar 15 minutos, pero media hora ya no. ¿Me explico? Entonces, o una clase funcional 2 de la New York Heart Association. Es decir, disnea de medianos esfuerzos. Subo 2 pisos de escalera y ya estoy sofocado. Camino media hora. Sí puedo caminar media hora, perfecto. Pero más de media hora no puedo. Lo pondríamos en una funcionalidad 2. 3, estaríamos hablando de ya una mayor discapacidad. Problemas para subir un tramo de escaleras. Esto también los pacientes te lo contestan sin chistar. Oiga, ¿usted puede subir un tramo de escalera? No, sí puedo, claro, subo al metro
y hay gente que te dice, no, no puedo subir un tramo de escaleras. Otra cuestión es preguntarles si pueden caminar más de 15 minutos por dolor o por disnea. También, sin duda. Esto funciona bastante bien en decirle a los pacientes, ¿usted puede caminar media hora? Sí. ¿Usted puede caminar 15 minutos? Sí. ¿Puede caminar media hora? No, media hora ya no. Entonces, media hora no, sería 2. No puede caminar 15 minutos. No puede subir un tramo de escaleras. Es una funcionalidad 3 o una clase funcional 3 de la New York Heart Association, que es disnea de pequeños esfuerzos. Es decir, es lo mismo. Sube un tramo de escaleras y ya tiene disnea, o por dolor no lo puede hacer. Estamos hablando de algo similar al daño órgano blanco. ¿Saben la limitación que tiene alguien para trabajar, para convivir con la familia, que no puede subir un tramo de escaleras? Y tenemos pacientes de 40 años que no pueden subir un tramo de escaleras. Esto es súper importante devolvérselo a los pacientes y decirles, tú tienes 40 años. O sea, y como ven, esto no depende necesariamente del índice de masa corporal. A veces es un menor o mayor índice de masa corporal, hay que preguntar. 4, como les decía, sería empleo de silla de ruedas, gente que ya tiene disnea en reposo, limitación severa, prácticamente dependencia funcional. Ahora vamos a la salud mental. Un estadio 0 es no hay problemas psicológicos. La persona, como cualquier persona, puede a veces deprimirse, puede estar triste, puede estar ansioso como respuesta a las situaciones estresantes, pero no tiene un trastorno ya permanente ni muy frecuente. Uno es lo que nosotros hemos utilizado con el trabajo con las psicólogas por varios años, es cierto malestar que ya es más o menos constante, pero es muy leve, no limita a la persona. Puede ser la persona que dice, bueno, la verdad es que no me siento a gusto con mi peso, pero no estoy pensando en eso todo el tiempo, yo trabajo muy bien, me siento bien, mis relaciones están bien. Y también aquí en el apartado 1 hemos considerado un aspecto de la salud mental que es muy frecuente en todas las personas, que es el comer emocional. El comer emocional es la respuesta conducida a los alimentos que se asocie con el estrés o estados de ánimo o aburrimiento. Algo que está pasando mucho ahorita en este momento de confinamiento, que le pasa no solo a gente con obesidad, pero es decir, oiga, usted come más o su conducta de la alimentación se modifica cuando está estresado, cuando está aburrido. Es decir, tengo exámenes y entonces de repente no sé cómo me acabé un paquete de galletas. Eso es comer emocional, no es un trastorno de la alimentación. No hay que ir al psicólogo ni tomar psicofármacos por comer emocional, pero son aspectos que a veces es útil identificar y decirle a la gente, oiga, ¿esto le pasa con alguna frecuencia? Sí, perfecto. Ahorita vamos a ver más adelante que no estamos hablando de algo severo. 2, ¿a qué estaríamos hablando en salud mental con 2? Ahorita les voy a explicar qué es HAD, que es el cuestionario de ansiedad y depresión, que es una de las formas en las que se pueden detectar síntomas de ansiedad y depresión, que de hecho van a ver con la psicóloga en la clase de aspectos de salud mental. Pero les voy ahorita que termine de decirle todas las etapas de salud mental, les voy a decir rápidamente qué es esto de HAD. Pero 2 ya estaríamos hablando, así como dijimos, diabetes ya es una enfermedad crónica, funcionalidad ya limitada, más o menos permanentemente. 2 estaríamos ya hablando de un trastorno establecido de salud mental. Ansiedad, depresión, algún trastorno de la conducta alimentaria. El más frecuente en la obesidad es el trastorno por atracón, que es episodios de comer en exceso con una sensación de pérdida de control asociados a algún estado de ánimo que suele ser ansiedad y que van seguidos de sensación de culpa, que ocurran por lo menos una vez a la semana en los últimos 3 meses. No es lo mismo que comer emocional. Esto los pacientes lo distinguen muy bien. Usted tiene un periodo de comer muy rápido o mucho hasta estar incómodamente lleno,
no es por hambre. Y aquí hay que tener cuidado porque hay gente que dice, sí, es que no comí en todo el día, entonces ya llego en la noche a mi casa y me como así hasta todo lo que me ponen enfrente. Eso es un atracón, que es comer en exceso sin control, pero no es un trastorno por atracón. No sé si explico cuál es la diferencia. Un trastorno por atracón puede ocurrir después de haber comido. Yo como bien, pero en las tardes estoy muy ansiosa y me está pasando que empiezo a comer, estoy muy ansiosa, no me puedo parar, luego tengo mucha ansiedad y culpa y ya me está pasando por lo menos una vez a la semana, ya por meses. Esto es un trastorno por atracón. Pero que alguien un día diga, no, pues es que hubo una fiesta y me comí 10 rebanadas de pizza, no debí, estaba llenísimo, pero eso me pasa 2 veces al año. Esos son atracones, pero no es un trastorno por atracón. A la gente a la que se le cataloga como que tiene un trastorno por atracón, ya tiene una conducta establecida. Y este es el trastorno de la conducta alimentaria más frecuentemente asociado con la obesidad. La depresión y la ansiedad son, la depresión, pues, síntomas de tristeza, de pérdida del disfrute de las actividades por más de 2 meses, la mayor parte de los días de la semana. Esto también ya es un trastorno. Esto no es, bueno, pues estuve triste, se murió un familiar y ya estoy, pues me sentí un poco mal, pero eso no es depresión. Depresión es, ya está ahí, ya tengo más de 2 meses sintiéndome así, y puede ser que limite la funcionalidad o no, o ser muy severo, así como les decía, la limitación funcional. Si no limitas severamente a la persona, estamos hablando de un estadio 2 y los médicos estamos capacitados para tratar la depresión. También vamos a ver un área de cómo abordar estos problemas en el nivel en donde no son muy graves. La ansiedad, síntomas de no poder estar quieto, de preocupación, de insomnio por ideas persistentes y rumiación, que es esto de estar pensando en algo que va a pasar, algo que pasó y que persista por más de 2 meses, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Entonces, si tenemos depresión, ansiedad, un trastorno de la alimentación, ya no es solo comer emocional, ya no es solo un leve malestar y estamos en un estadio 2 de salud mental. ¿Qué sería 3 en salud mental? Podría ser cualquiera de estos 3, pero ya severo. Es decir, depresión con ideación suicida, ataques de pánico, en donde una persona con esto ya no puede trabajar, ya no puede funcionar y a veces aquí sí tenemos que hablar a referencias, a buscar que este es un trastorno que ya no es tratable a veces en la atención primaria, sino que necesitamos solicitar alguna referencia por algo que está más grave y implica más riesgo para el paciente. Entonces, me pueden ir diciendo si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Qué sería 4? Trastornos psiquiátricos gravemente incapacitantes. Pues podemos estar hablando también de depresión, personas que ya tienen no solo ideación, sino intentos suicidas, pérdida de la funcionalidad total para trabajar en las relaciones, gente que ya no sale de su casa. El 4 en salud mental no lo vemos con tanta frecuencia, pero creo que sí nos toca ver estos pacientes de vez en cuando y hay que saber que aquí el tratamiento no es tan sencillo como decir, bueno, usted debe de bajar de peso, como creo que les va a parecer muy lógico. Entonces, nosotros establecemos esto en nuestro paciente y puede ser que nuestro paciente cae en una funcionalidad 3, pero solo tiene prediabetes y en la salud mental, perfecto, no tiene ningún problema. Entonces, sin embargo, tiene funcionalidad de 3. Su EOS global va a ser 3. Es importante distinguir en qué fue, si en funcionalidad, porque el tratamiento tiene que llevar eso de la mano. Entonces, 0 es una persona sana, 1, trastorno subclínico, 2, ya estamos hablando de una enfermedad crónica establecida, 3, daño órgano blanco y 4, enfermedad terminal. Esto sí nos da un panorama claro de
qué paciente tenemos enfrente y cuáles son los beneficios de la pérdida de peso y de qué tiene que ir acompañada esa pérdida de peso. Entonces, ¿qué intervenciones tenemos que dar de acuerdo a dónde se encuentra nuestro paciente? Ya dijimos que puede tener 30 de IMC o 48 de IMC. Si está en 0, identificar factores que contribuyan con el aumento de peso corporal, aconsejar para prevenir aumento de peso adicional a través de recomendaciones para el estilo de vida, incluyendo alimentación saludable e incremento de la actividad física. Hay gente que dice, ¿cómo que 0 no le vas a hacer nada? ¿Qué tal si tiene un IMC de 40 y te sale en 0? Esto es muy importante. No es muy frecuente encontrar EO0 en pacientes con índices de masa corporal muy altos. La funcionalidad suele estar afectada, pero quienes a veces sí tienen una funcionalidad buena con un índice de masa corporal muy elevado, los jóvenes. O sea, sí tenemos pacientes que dicen, yo no tengo ningún problema, a mí no me importa nada. Las guías actuales dicen, tienes que tomar en cuenta, el EOS es lo que te guía. Tampoco le puedes decir a esa persona, tiene una enfermedad. Lo que sí le puedes decir es, a ver cómo vas a estar en un año, porque aumenta el riesgo, porque un índice de masa corporal elevado aumenta el riesgo. Y que habíamos dicho desde el principio, que a todos se les tiene que hacer prescribir cambios en el estilo de vida. Entonces, esa persona con un índice de masa corporal de 40 debería estar haciendo ejercicio y comiendo sano. Entonces, esa prescripción es para todos y no es camina 3 pasos, es ejercicio. Hay estudios que han mostrado que la gente que tiene una buena condición cardiopulmonar tiene mucho más riesgo de ser sano, en este caso, riesgo de librar una enfermedad cardiovascular, cáncer, si tiene una buena condición cardiopulmonar. Entonces, en el paciente que si haga ejercicio, que coma sano, pues vamos a ver que estos pacientes son rarísimos, pero de nuevo, si mantenemos el criterio clínico, estamos haciendo las cosas de acuerdo a la medicina y no a lo cosmético. Ahora, en un estadio 1 de cualquiera de los que sean, investigar la presencia de otros factores de riesgo. Es decir, mi paciente le salió la glucosa en 101, pues voy a ver cómo tiene la presión, los lípidos. Resulta que no tiene nada más alterado, bueno, pues se lo tengo que estar. Ustedes saben que alguien que tiene prediabetes, pues le tengo que estar vigilando cada 6 meses o cada año para decir, ya progresó, ya se le quitó. Es toda una intervención. Nosotros le decimos a los pacientes, ¿tú tienes prediabetes? Tu objetivo en el programa es que se te haya quitado la prediabetes al final del programa, por lo menos, o que no haya progresado a diabetes. Entonces, se tienen que dar las intervenciones del estilo de vida de la forma más adecuada posible. Yo sé que todos trabajamos en con diferentes recursos. A veces alguien puede ir a un nutriólogo, pero también podemos tener algunos menús, dar información de dónde encontrar en línea algunas recomendaciones. Ahorita nosotros nos apoyamos en la tecnología, en material educativo. A veces hay gente que puede por lo menos una vez en la vida ir a un nutriólogo, porque no es lo mismo que dar recomendaciones nutricionales generales, pero hay que tratar de dar la mejor prescripción nutricional y de actividad física de acuerdo a nuestro contexto y a nuestros recursos posibles, porque estas intervenciones sí tienen efecto a largo plazo en la salud. Por ejemplo, en uno ya estaría indicado dar metformina, ¿no? Sabemos que la metformina se puede utilizar en situación de prediabetes y también, por ejemplo, liraglutida es un fármaco que está aprobado para el tratamiento de la obesidad, como decíamos, en presencia de comorbilidades. Si tenemos prediabetes, podemos decirle, su pérdida de peso le va a ayudar quizá a revertir esa prediabetes o por lo menos a no avanzar en diabetes. Entonces vemos cómo ya está teniendo sentido a qué va dirigida la pérdida de peso. Si el problema es la funcionalidad o la salud mental, también vamos a estar evaluando eso de acuerdo a nuestra intervención para la pérdida de peso. Si nuestro paciente ya está en un estadio 2, médico, funcional o de salud mental, tenemos una intervención específica que hacer. Si tiene diabetes, si tiene una limitación funcional, tenemos que decir, vamos a comenzar a prescribir ejercicio de esta forma, sin impacto articular, vamos a progresar y no a todos los pacientes estén en 0 o estén en 4, decirle,
salga a caminar. ¿Me explico? O sea, la prescripción de ejercicio tiene que tomar en cuenta la funcionalidad actual y nosotros le decimos al paciente, por ejemplo, tú tienes 40 años, ahorita ya no puedes caminar más de media hora, tu objetivo al final del programa es no solo que hayas bajado de peso, sino que tu funcionalidad haya mejorado. ¿Me explico? Si el problema fuera un trastorno de la conducta alimentaria, pues tenemos que ayudar a ese paciente. Un paciente que está comiendo por ansiedad, ¿qué le va a pasar si le damos una dieta? Y le decimos, no, pues tu peso está alto y tú tienes que bajar de peso. Pues no es la intervención más adecuada. Muchas veces esa gente incluso sube de peso si nosotros no le estamos ayudando justo a uno de los mecanismos por los que subió de peso. Entonces hay que considerar por qué está en esa área y cómo le vamos a prescribir la pérdida de peso de acuerdo a dónde está. En un estadio 3 se recomienda proporcionar tratamiento para la obesidad que puede incluir intervenciones farmacológicas y quirúrgicas. Desde 2 también ya podemos pensar en fármacos y cirugía bariátrica. De acuerdo, si estamos hablando, por ejemplo, la funcionalidad es algo que mejora espectacularmente después de la cirugía bariátrica muchas veces, pero hay que decirle a la gente, tienes que hacer ejercicio porque si no vas a perder masa muscular y a veces hay gente que desarrolla sarcopenia después de cirugía bariátrica. Entonces no es nada más bajar de peso, quiere decir mejorar la condición pulmonar, la composición corporal, perdón, y la calidad de vida y las comorbilidades. En un estadio 4, muchas veces hay que pensar qué es lo más adecuado y factible para el paciente. A veces un tratamiento intensivo para la obesidad puede estar indicado, es decir, la mujer que tiene Alzheimer y tiene un peso muy elevado, pero en lo demás está en buen estado su salud y su familia está cuidando de ella. Quizás hasta una cirugía bariátrica podría ser una buena opción porque a esa persona la van a cuidar bien, no va a estar desnutrida, pero no es lo mismo que pese 120 kilos a que pese 80 después de una cirugía para que pueda tener mejor calidad de vida. No es lo mismo que alguien que tiene un estadio 4 porque ya tiene cirrosis, ya tiene una insuficiencia cardíaca terminal, ya no se le puede someter a una cirugía, a veces sí se pueden someter. Entonces, hay que ver al paciente, va a haber que individualizar, pero los tratamientos para bajar de peso pueden ser muy poderosos para mejorar las comorbilidades. Solamente hay que ver qué es lo que el paciente tiene y no tiene y discutir con el paciente. Para eso es tu tratamiento de la obesidad y en 6 meses vamos a volver a evaluar y en 6 meses vamos a volver a evaluar y vamos a ver qué te beneficia y vamos a evaluar cómo estabas y cómo estás ahora. Entonces, vamos a terminar con un par de casos clínicos muy sencillos. Aquí les pido, por favor, que participen todo lo que quieran en el momento en que quieran alzar la voz. Caso clínico 1, Rafael. Es un paciente de 48 años, casado, empresario. Su trabajo requiere que realice viajes cada 15 días. Tiene historia familiar de enfermedad cardiovascular. Tiene hipertensión arterial. No ha logrado su control y ha tenido un par de emergencias hipertensivas. Su tratamiento actual es losartán cada 24 horas, hidroclorotiazida al día, amlodipino 10 miligramos al día y omeprazol. Es decir, tiene 3 fármacos antihipertensivos y no está bien controlado. Realizó deportes hasta la preparatoria, los abandonó desde que ingresó a la universidad y en los últimos años refiere ser sedentario. Refiere no poder caminar más de 30 minutos por disnea. ¿A qué les va sonando esto? Su historia de la obesidad. Comenzó a subir de peso a los 23 años al dejar de practicar deportes porque comenzó a trabajar. Además, comenzó a realizar 1 o 2 comidas al día y comer en la calle la mayoría de los días de la semana. En los últimos años llega en las noches del trabajo con fatiga y la sensación de premiarse con la cena, que son porciones grandes de alimentos con alto contenido de grasa y no le gustan los vegetales, no los consume. Refiere ronquido nocturno. Hablar mientras duerme, dice su esposa. Somnolencia diurna y disnea de medianos esfuerzos. Busca controlar su presión arterial para evitar un evento cardiovascular. En realidad, él nunca consideró tener un problema con su peso. O sea, viene con nosotros y él no viene buscando bajar de peso. Viene con estas situaciones. Entonces, a la evaluación clínica es un paciente con un peso de 118 kilos,
talla de 1.76, lo que da un índice de masa corporal de 38.1, una circunferencia de cuello de 44 centímetros, tensión arterial 150-100. Durante la consulta está somnoliento, tiene cuello corto con acantosis, tórax con disminución del murmullo vesicular en las bases, área cardíaca con ruidos cardíacos rítmicos, con reforzamiento del segundo ruido pulmonar y un poco de edema. Estos son sus laboratorios. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Hasta aquí, ¿qué problemas encuentran con este paciente? Obesidad grado 2, SAOS, muy bien. Resistencia a la insulina, excelente. Apnea del sueño, muy bien, están muy familiarizados, perfecto. ¿Qué les parecen sus enzimas hepáticas? Prediabetes, muy bien, tiene hemoglobina glucosilada de 5.9, están elevadas, excelente. Poliglobulia transa, ¿a qué les está sonando un poco todo esto? ¿Será una limitación leve en lo médico? Esta es la escala Stop Bang de riesgo de apnea del sueño. Es una escala, es la escala que se ha visto que más sensibilidad tiene para detectar apnea del sueño si no tenemos la posibilidad de hacer un estudio del sueño, en donde se pregunta si ronca fuerte, si tiene somnolencia diurna. Aquí cuidado porque a veces es gente que duerme 4 horas al día, entonces si nos está diciendo que solo durmió 4 horas y está cansado, bueno, también hay que indagar mucho porque los trastornos del sueño son muy comunes en los pacientes que vemos ahora, pero se siente cansado, fatigado, somnoliento durante el día. A veces es preguntarle a la gente, oiga, si usted lee un libro o si se queda en pausa, está, por ejemplo, en un semáforo, no está haciendo nada o está en el transporte, ¿se queda dormido? ¿Sí o no? Apneas presenciadas. ¿Alguna persona lo ha visto dejar de respirar o ahogarse? Aquí es útil saber si tienen un cónyuge. ¿Tiene hipertensión, sí o no? Índice de masa corporal mayor o igual a 35, más de 50 años. El tamaño de cuello en el hombre es mayor de 43 o en las mujeres mayor de 41 y es hombre. Entonces, contestamos esto y de 0 a 2 preguntas se ha visto que es bajo riesgo de SARS. En realidad, menos de 2, este cuestionario tiene un valor predictivo negativo alto. Es decir, es poco probable que tenga si tiene menos de 2 preguntas positivas. Riesgo moderado de 3 a 4 positivas y de 5 a 8 es riesgo elevado. Y entonces a veces aquí es donde nosotros le vamos a decir al paciente, es muy necesario que se haga un estudio del sueño porque la apnea del sueño es un factor de riesgo cardiovascular importante que acelera el desarrollo a demencia y que genera hipertensión arterial resistente a tratamiento. Es un mecanismo de vasoconstricción asociado con la hipoxemia intermitente. Entonces, normalmente, ¿qué haríamos en lo médico? Si vemos un paciente así, diríamos, pues tiene estos diagnósticos. Obesidad clase 2, perfecto. Todos muy bien. Hipertensión arterial probablemente secundaria, porque muchas veces estos pacientes se corrige el SAOS, se quita la hipertensión arterial. A veces sí, a veces no. Como sabemos, la hipertensión arterial es multifactorial, pero probablemente porque tiene una alta probabilidad de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Tiene dislipidemia mixta y comer emocional. Hasta aquí nos quedaríamos. Entonces diríamos, bueno, muy bien, tiene todo esto, le vamos a subir, le vamos a tratar la apnea del sueño. Entonces, ¿cómo haríamos el estadio de EOS? En lo médico, tiene hipertensión, ronquido nocturno, o sea, parece que tiene todos estos en un estadio 2, dislipidemia, apnea, hipertensión. Y la glucosa, lo dijeron muy bien, está en rango de prediabetes. Entonces, en lo médico tiene 2 y 1, ¿sale? El más alto es 2, porque sí tiene algunas comorbilidades en un estadio 2. En lo funcional, no puede caminar más de 30 minutos, que dijimos que era un estadio 2, y en la salud mental, pues llegan las noches del trabajo y pues tiene comer emocional, premiarse con la cena. No es un trastorno por atracón, no le pasa una conducta compulsiva hacia la alimentación. Esto es muy frecuente, pues, que a la gente no le guste comer vegetales, no saben que son importantes para la salud, la comida es algo que me produce placer y entonces, pues,
es difícil que no tenga una conexión emocional. A veces no es muy complicado modificarlo a la hora de platicar de los beneficios de una mejor calidad de la alimentación. Entonces, este paciente estaría en un estadio 2, tiene algunas cosas en 1 y tiene algunas cosas en 2. Entonces, esto es importante. ¿Cómo lo vamos a abordar? Si nosotros lo abordáramos desde lo médico solamente, diríamos, miren, es muy importante confirmar que tenga apnea del sueño. Vamos a dar su control de factores de riesgo cardiovascular lo más intensivo posible. Bajarle la presión, ¿por qué no le vamos a dar una dieta hipocalórica? Porque ahorita esa apnea del sueño está asociada con un peso elevado, tiene que dormir mejor, quizá al ya utilizar un CPAP, una presión positiva al dormir, mejore todo esto y además los lípidos están altos. Esto es lo que haríamos en un tratamiento médico y estaría bien hecho. Si lo hacemos enfocado en el estadio de EOS, cambia significativamente. Tendríamos que discutir los patrones de actividades y el apoyo familiar. Este paciente está insertado en una situación psicosocial, llega y come porque está estresado, pues su familia está ahí, pero pues él está, digamos, funcionando alrededor de su trabajo, pero muchas veces el apoyo familiar puede ser mucho más fácil en decir, bueno, va a haber alguna disponibilidad de alimentos de este tipo cuando tú llegues a tu casa, cómo están las actividades para disminuir el estrés, más allá de solo gratificarse con la comida, mostrarle que los síntomas físicos y emocionales son importantes. Usted tiene 50 años y no puede caminar más de 30 minutos. Esto es importante y es un objetivo a tratar por este año y en 5 años y en 10 años usted estar con una buena funcionalidad. Y efectivamente, ver el área médica y decir, necesitamos quitar este importante factor de riesgo cardiovascular y la pérdida de peso tiene un rol importantísimo en todas estas áreas. Entonces, iríamos hacia plantear un programa de cambios en el estilo de vida a largo plazo. Esto es muy diferente que decir, mire, le vamos a mejorar la oxigenación para que usted baje de peso y para que usted se le baje la presión y ahora póngase a bajar de peso, a decirle, vamos a tener que hacer cambios realistas que usted pueda hacer y quizá ir mejorando con el tiempo, en donde la comida va a seguir siendo gratificante, pero usted tiene que aprender a también disminuir sus riesgos a través de su alimentación. Conocer a veces alimentos más saludables, tener una guía nutricional de cosas que no sean estas propuestas de comer pura lechuga que la gente hacía y abandonaba para luego rebotar después de unos meses. Y la funcionalidad tiene muchas formas de prescribirse, a veces decirle a la gente que cuente sus pasos, llegar a 5,000 pasos al día, sin que sea demasiado estresante y después tratar de ir incrementando hacia una capacidad de ejercicio que alguien de 50 años debería de tener y hablar de la repercusión que esto va a tener en su vida a largo plazo y en la funcionalidad. Entonces aquí sí, digamos que toda la herramienta para el tratamiento de la obesidad que haya. ¿Este paciente podría ser candidato a un fármaco para la obesidad? Podría ser candidato. Vamos a ver cómo empieza a responder, a hacer cambios en la alimentación, la actividad física, corregir el SAOS. Muchas veces permite a la gente mejorar su calidad de sueño, calidad de vida, disposición para hacer otras cosas. Y entonces, digamos que periódicamente, cuando nosotros lo volvamos a ver, que podría ser en 1 mes, 3 meses, 6 meses, decir, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo está su funcionalidad? ¿Qué pasó? Ya tiene un poco de mejor calidad de la alimentación, tiene otros recursos para lidiar con el estrés. Mucha gente con comer emocional, en el momento de señalárselo y decirle, mire, usted forzosamente tiene que tener actividades para reducir el estrés. ¿Cuáles son? Le gusta escuchar música, le gusta salir bueno, ahorita se le ha acabado a la gente algunas actividades que podían hacer, ir al cine. Sin embargo, siempre las hay. Ahorita que estamos hablándole a los pacientes para darles consultas telefónicas, hay muchas cosas en las que la gente puede planear qué hacer en lugar de tener una gratificación solamente con los alimentos. Y a veces le podemos decir, sí, pero van a ser 2 veces a la semana nada más, planeado, y ahí no tenemos una persona que cree que le estamos poniendo a dieta y en donde a veces les empeora el estrés.
Entonces, este sería el primer caso. Quiero preguntar si da tiempo para ver el segundo caso, que tiene un enfoque muy similar a este. Entonces, vamos al segundo caso. Recuerden que en cualquier momento pueden participar si alguien no está de acuerdo, si tiene alguna duda. Patricia es una paciente de 54 años, casada, dedicada al hogar, vive con su esposo y 2 hijos. Recientemente se diagnosticó con diabetes tipo 2 después de haber tenido una infección. Fue al médico porque tenía una infección de vías urinarias y le dijeron, señora, su glucosa salió muy alta, tiene diabetes. Entonces está en un tratamiento con metformina cada 850 miligramos cada 12 horas y glibenclamida 5 miligramos cada 8 horas. Nunca realizó ejercicio, no le gusta, pero le gusta bailar. Tiene gonalgia. En el último año refiere dificultad para subir un tramo de escaleras y caminar más de 15 minutos sin pausas por dolor. Su historia de la obesidad es esta. Ha buscado perder peso desde la adolescencia con, ella dice, más de 20 tratamientos, pastillas, homeopatía, varias dietas que enfatizaban un alimento o con restricción de uno o varios grupos de alimentos. Es decir, a veces ella hizo alguna dieta que consistía en comer sopas y después volver a la alimentación normal, pero eliminando muchos grupos de alimentos. Refiere que las dietas que mejor le funcionaron consistían en grandes cantidades de carne y grasa. Las dietas cetogénicas que se usaban antes, que eran coma mayonesa con chicharrón y tocino, solamente no coma carbohidratos, y la gente bajaba mucho con esas dietas, que en la actualidad se ha visto que no son la mejor propuesta si queremos que ese paciente esté sano unos años después, y no solo que baje de peso, y quién sabe qué pase con su salud cardiovascular dentro de algunos años. Sin embargo, en los últimos años eso ya no funciona para perder peso y a pesar de haber perdido más de 10 kilos en varias ocasiones, se encuentra en su peso máximo. Es decir, a diferencia del otro paciente, Patricia sí había querido bajar de peso, pero relativamente por motivos cosméticos. En los últimos 6 meses tiene pérdida de interés por las actividades cotidianas. Duerme durante el día cuando no está su familia. Desea bajar de peso para controlar la diabetes y disminuir el dolor. En este momento reconoce que el peso está aumentando sus riesgos de enfermedades crónicas y limitando su funcionalidad, pero ya no puede bajar de peso y tiene estas experiencias previas. En la evaluación clínica tiene un peso de 100 kilos con una talla de 1,56, lo que corresponde a un índice de masa corporal de 42. Su tensión arterial está en 135/75, frecuencia cardíaca es 66. Tiene la habilidad emocional en la entrevista. Lo demás, pues, edema malleolar nada más. Estos son sus laboratorios. ¿Cómo la ven hasta aquí? Creo que aquí ustedes ya podrían decirme cómo ven su EOS, cómo ven sus comorbilidades, cómo ven a Patricia. A ver, primero en lo médico, obesidad clase 3, osteoartritis, depresión, alguien contestó depresión, está bastante descontrolada además de que está con glibenclamida y metformina. Esto es bastante frecuente. Muy bien. Esto haríamos. Tiene obesidad clase 3, efectivamente, diabetes tipo 2, infección de vías urinarias, dislipidemia y depresión. Esto es un diagnóstico médico correcto. ¿Cómo se elaboraría su clasificación de LEOS? Pues nos dijo que le detectaron diabetes y tiene esta glucosa, todo en 2. No le ha dado un infarto todavía, que sepamos. Aparentemente no tiene daño a órgano blanco, pero tiene varias comorbilidades ya en estadio 2. Su funcionalidad pues está bastante limitada. Una mujer de 54 años no puede subir un tramo de escaleras ni caminar más de 15 minutos. Pérdida de interés por las actividades. Alguien mencionó depresión. En los últimos 6 meses tiene pérdida de interés. Esto ya no es normal, esto no es un leve malestar. La depresión es sumamente frecuente y es tratable. Y muchas personas no lo saben, muchos de nuestros pacientes no lo saben. Entonces, algunas
algunas características en 2 y en 3 la funcionalidad. Esta paciente está en un EOS 3. ¿Cómo nos guía el EOS en el plan terapéutico de esta paciente? Si nosotros nos enfocamos en las comorbilidades, estaría muy bien decirle, necesitamos ver cuál es el mejor fármaco hipoglucemiante para que usted esté en un control de la glucosa que disminuya su riesgo de desarrollar complicaciones avanzadas de la diabetes. Además, como sabemos, pues esto va de la mano con su alimentación. No va a haber ningún medicamento que la controle si su alimentación es alta en carbohidratos, ¿no? Entonces se le dice a la gente, mire, tiene que conocer cuáles son los alimentos que elevan mucho la glucosa, cuál es la fibra que tiene que consumir, que también mejora el control de la glucosa, la grasa, o sea, una dieta bien prescrita para alguien con diabetes. La actividad física le va a ayudar muchísimo al control de su diabetes y a ese peso elevado que tiene. Entonces necesitamos que no tenga ni hiperglucemia ni hipoglucemia. Si nosotros tomamos en cuenta todo el EOS, diríamos, a ver, yo necesito reconocer con usted que usted está en una situación que corresponde a un trastorno depresivo, ya son meses que tiene esto. ¿Qué es lo que está pasando con su consumo de carbohidratos? Tiene bastante tratamiento farmacológico, a pesar de que recientemente la encontraron con diabetes y tiene 8 de hemoglobina glucosilada. ¿Qué nos pasa con mucha frecuencia con los pacientes? Sobre todo los secretagogos y la insulina, como ustedes saben, aumentan el riesgo de hipoglucemia. Entonces, nosotros vemos con mucha frecuencia que son pacientes que se les está subiendo la dosis de los fármacos y están cursando con hiperglucemia, hipoglucemia durante el día, pero además está deprimido y quién sabe qué esté comiendo. Entonces no va a haber forma de que nosotros vamos a controlar ni la glucosa ni el peso, porque ¿qué está pasando? La gente con hipoglucemia tiene que consumir carbohidratos porque está en una situación de riesgo neurológico por los niveles de glucosa, en donde ¿qué va a pasar con el peso si le estamos provocando hipoglucemias? Pues va a comer y va a seguir subiendo de peso. Y va a decir, ¿pero cómo? Si me están subiendo los fármacos. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Reconocer que también el aspecto de salud mental está incapacitando muchísimo a solamente poderle dar una dieta. Tenemos que tratar las 3 cosas de la mano y decirle, ¿a qué está desayunando? Como les decía con el paciente anterior, no se trata de decirle, mire, usted va a comer como soldado el resto de su vida. Esta paciente ha hecho cosas mágicas. A veces los pacientes pueden estar, si nosotros tenemos una discusión sensible, decir, pues sí, ha hecho cosas mágicas en el pasado, lo que no quiere decir que en este momento no puede empezar a cuidarse, a cuidarse a través de la alimentación y reconocer cuáles son los aspectos difíciles o no. Y tratando el aspecto de la depresión, es muchísimo más fácil modificar la alimentación. Entonces, le tendríamos que plantear un programa de cambios en el estilo de vida a largo plazo con metas de salud y funcionalidad, diciendo, necesitamos que vaya mejorando esa limitada funcionalidad que tiene, a la vez que va a tener algunas medidas de autocuidado como comer bien y planear lo que está pasando con los carbohidratos de forma que le demos opciones adecuadas para los alimentos que le gustan, que no le disparen la glucosa. Actividad física gradual sin impacto articular. Muchos de estos pacientes nosotros los empezamos con ejercicios de circuito sencilla. Son ejercicios sencillos en donde le podemos dar ligas a los pacientes para que hagan ejercicios que utilizan los 8 grupos musculares del cuerpo. Son sencillos, se hacen en 15 minutos y pueden empezar desde 10 minutos al día a ir incrementando la intensidad. Mucha de la gente que tiene problemas articulares los tiene por pérdida de masa muscular, porque le explicamos a los pacientes que los músculos ponen en su lugar las articulaciones. Muchos de nuestros pacientes no es solo que tengan un peso elevado, es que han perdido fuerza en el cuádriceps, por ejemplo, que es una de las principales razones por las que la gente desarrolla gonartrosis, y que al empezar a hacer ejercicio sencilla pueden empezar a recuperar la fuerza, disminuir la artrosis en las articulaciones. Entonces vamos a empezar con esto, le vamos a dar opciones nutricionales que puedan mejorar, y tratar la depresión favorece muchísimo todas las otras modificaciones que queramos hacer. En lo médico, continuar la dosis máxima de metformina siempre.
hay que platicar de los carbohidratos con los pacientes y muchas veces si nosotros podemos cambiar un secretagogo, ya sea por un análogo de GLP-1, por lo menos un inhibidor de DPP-4 o hasta un SGLT2, aquí faltó la posibilidad de un SGLT2, si es que después de que hicimos muchos de nuestros pacientes les hemos quitado insulina, les quitamos medicamentos para la diabetes. Por supuesto, lo primero que queremos es quitarles la glibenclamida, porque son fármacos que les dan más hambre. Y muchas veces al nosotros tratar el problema del estado de ánimo, la gente puede comer muy diferente. A veces no se pueden quitar, pero es mejor un medicamento que no favorezca la ganancia de peso. Entonces hay que discutir de forma individualizada cuáles de los medicamentos que no promueven ganancia de peso, como los análogos de GLP-1, los inhibidores de DPP-4 o los SGLT2, podríamos agregar a la metformina si es que el paciente sigue sin control. ¿Esta paciente podría llegar a ser candidata a cirugía bariátrica? Podría llegar a ser. Nunca es la primera discusión que tenemos porque hay que llevarlos de la mano en estos cambios que si no se llevan a cabo, fracasa una cirugía, fracasa un tratamiento farmacológico. Entonces, los mensajes para llevar el día de hoy son: el empleo de la escala de EOS contribuye a dirigir el tratamiento para los pacientes con sobrepeso y obesidad de acuerdo a los factores que ponen en riesgo la salud. Ya no es, usted tiene un índice de masa corporal de 35 y tiene que bajar de peso. Solamente. Vamos a ver cuáles son los mecanismos por los que usted va a bajar de peso y qué es lo que vamos a evaluar, si mejoró, empeoró, si intensificamos en cada evaluación periódica. En segundo lugar, la necesidad de intensificar la reducción. Quizá a esta paciente los primeros 6 meses le va bien, pero sigue teniendo limitación funcional, quizá bajó 10 kilos. Muchas veces estos pacientes bajan 10 kilos y le decimos, sí, pero puede ser candidato a cirugía porque usted tiene que estar bien en 20 años. Tiene 50 años ahorita. O sea, es una persona joven. ¿Sí me explico? Ahí el tratamiento de la obesidad tiene un sentido muy diferente al que se dio en años previos, que era cosmético y de corto plazo. Y también nos da ideas de barreras importantes para la pérdida de peso. Decirle a alguien, usted tiene un peso muy elevado y tiene diabetes, tiene que bajar, y no evaluar la funcionalidad y la salud mental, muchas veces es decirle a alguien, vuele, por favor, vuele. No, no puedo volar. Y fueron estas recomendaciones que dimos nosotros por muchos años diciéndole a la gente, baje de peso. Cuando bajar de peso no es una conducta. Tratar la depresión sí es una conducta. Planear actividades para reducir el estrés sí es una conducta. Me explico la diferencia entre pensar bajar el peso a dar recomendaciones de acuerdo al paciente. Y finalmente, la práctica clínica que emplea la escala de EOS puede simplificar las actividades al canalizar de forma más práctica las necesidades de cada paciente. La escala de EOS nos simplificó y nos dio mucha más claridad. A veces para nosotros, después de que ya lo haces de forma consecutiva, se hace más rápido. Si tiene diabetes, en lo médico, lo funcional, ya está. Estos son sus riesgos. Está en un estadio 3 en salud mental, lo tengo que referir. Yo no me voy muchas veces los pacientes mejoran al empezar un tratamiento sencillo para la depresión, muchas veces no. Eso nos simplifica el decir, en lugar de decirle, oiga señora, baje de peso, y uno sentirse frustrado, decir, esta área se tiene que intensificar el tratamiento. Y así es como nosotros vamos evaluando a los pacientes a largo plazo. Bueno, pues hasta aquí llegó la clase. ¿Tienen alguna duda o comentario? Y me las pueden hacer llegar como vayan surgiendo. Es muy importante, efectivamente, dice, tomar en cuenta la parte psicológica en estos pacientes es muy importante porque si lo vemos desde el enfoque nutricional, muy difícilmente ocurre un cambio. Creo que todos tendrán algunas experiencias hasta ahora de qué es decirle a la gente pues que coma diferente nada más. Es decir, las conductas permanecen arraigadas hasta que la persona sienta la necesidad de cambiar, pero esa necesidad no le representa problemas para su vida, muy probablemente seguirá en el mismo sitio. La información o educación en nutrición ayuda mucho, pero rara vez genera un cambio. Exactamente. Es importante dar información. Es multifactorial la obesidad. La información es útil y hay gente que le sirve saber que comer más fibra
y más verduras disminuye su riesgo de cáncer, pero no es suficiente. Exactamente, por ello creo que si queremos que nuestros pacientes mejoren su alimentación, sí hay que educarlos, pero aún más importante, tenemos que ayudarlos a desarrollar habilidades, y una de estas habilidades es la capacidad de regular emociones y a su vez le permitirá comer de forma más saludable. Exactamente, esto es el trabajo multidisciplinario. Entonces, estamos abiertos a comentarios y dudas que me quieran estar enviando en estos días. Si tienen ahorita algún comentario que quieran hacer, con mucho gusto. El seguimiento del paciente, ¿cada cuándo es según el LEOS? Perfecta, excelente pregunta. Nosotros trabajamos en una clínica de obesidad en donde tenemos programas de obesidad, programas médicos de obesidad, programas de cirugía bariátrica, y tienen estructuras bastante cuadradas, por así decirlo. Esta cuadradez a veces facilita algunas cosas y dificulta otras. O sea, facilita porque ya está establecido que en 15 días va a pasar con un nutriólogo y en un mes con el médico y de nuevo al mes. Son visitas mensuales. Los esquemas no tienen que ser de una forma u otra, porque también si uno ve a los pacientes en una consulta de medicina o en hospitalización, pues no vamos a tener este esquema de programas. En realidad, la estructura facilita algunas cosas. Hay personas que pueden establecer en la consulta privada o en una clínica o con menos frecuencia. Lo más común es que sea difícil ver a los pacientes con tanta frecuencia. Lo importante es decir, yo lo voy a volver a ver y vamos a volver a evaluar su peso. Muchos pacientes dicen, es que me dijeron que bajara de peso y nunca me volvieron a preguntar del peso, nunca me volvieron a decir nada. Entonces, si yo puedo ver al paciente mensualmente y decir, a ver, en un mes necesito ver resultados, evidentemente a veces no es lo ideal. O sea, las guías sugieren que nosotros planteemos en los primeros 3 a 6 meses pérdidas de peso del 5 al 10%. Entonces, a un paciente que tenga 100 kilos, le diría, por lo menos en 3 meses sería ideal que hayas bajado 5 kilos. Pero si en esos 3 meses empezó a tratar la depresión y pues hasta subió un poco de peso, pero ya está haciendo más ejercicio, le vamos a decir, usted fracasó. Le diríamos, empezó a mejorar la salud mental, por su salud física vamos a seguir buscando esta pérdida de peso y después del 5% vamos a buscar 10%. ¿Sí me explicó? Tiene una lógica de acuerdo al paciente. En el puro peso las guías hablan de este 5 a 10% en 3 a 6 meses y después de los 6 meses ahí se quedaban las guías. ¿Qué pasa ahora? Que decimos, no, pues yo lo voy a volver a ver después de los 6 meses, al mes o a los 3. Esto depende de cada lugar. ¿Qué tan frecuentemente ustedes pueden ver a los pacientes? Yo recuerdo cuando hice el servicio social, yo los podía citar cuando fuera, pero yo no podía estar viendo a todos mis pacientes cada mes. A veces me hubiera servido decirle, mire, lo voy a ver en 3 meses y en 3 meses vamos a ver cómo le fue en esto, sus puntos concretos van a ser estos. Me servía tener una hojita en donde fuera lo médico, lo funcional, la salud mental. Así hacemos en nutrición y decimos, a ver cómo le fue rápido. Y entonces se va a llevar estas tareas de acuerdo a lo que hizo, le falló. Para el tratamiento de la depresión se haría de forma multidisciplinaria con psiquiatra desde el primer nivel. Excelente pregunta. Amitriptilina, de hecho, ya no, los antidepresivos tricíclicos ya no son la primera elección. Tienen muchos efectos secundarios cardiovasculares. Los inhibidores de recaptura de serotonina como la fluoxetina, la sertralina, además porque son muy económicos, son la primera opción para nuestros pacientes. Tienen sobre todo la sertralina, tiene menor riesgo en pacientes con cardiopatía. En la atención primaria, yo les recomiendo considerar el tratamiento de pacientes hasta 2. La depresión y la ansiedad son sumamente frecuentes. Y emplear un psicofármaco y decir, le voy a dar la dosis más baja, que generalmente es media tableta de fluoxetina o sertralina, la primera semana, a subirle a una y después evaluar cómo se sintió específicamente, o en los atracones, o en la depresión, o en la ansiedad. En la conducta alimentaria a veces facilita mucho. Nosotros le damos a los pacientes un lapso más o menos de un mes para volver a evaluar los síntomas y ver si el psicofármaco funcionó. Muchas veces
mejora muchísimo, pero también a veces ayuda, si la depresión y la ansiedad están ligadas a disfunción familiar, a trastornos de hábitos de consumo inadecuados, estrés ya crónico, pues a veces hay alguna intervención psicológica a distancia. Hay gente que puede pagar una psicoterapia, pero les ayuda a mejorar las conductas que están empeorando la situación mental. Es decir, pacientes que tienen el hábito de tener esta rumiación mental, a veces les ayuda mucho más que un psicofármaco, una terapia cognitivo-conductual, que son terapias muy concretas, a veces de 12 semanas, en mostrarle a la gente cuál es el pensamiento que le lleva a una conducta. Es decir, usted está pensando todo el tiempo que le va a salir mal, ¿por qué lo está pensando? Son cosas muy puntuales en donde la gente aprende a identificar los pensamientos que les llevan a sentirse o deprimido o ansioso y a cambiar la conducta que es la consecuencia. Es decir, yo estoy ansioso y entonces voy y como, pues me gustaría mejor trabajar en esa ansiedad, hacer alguna actividad que me disminuya la ansiedad y entonces después voy a tener quizá algunos pepinos que también me gustan y los voy a hacer así, quizá una vez a la semana sí me voy a comer un pan, pero no van a ser 8 panes a la semana. ¿Me explico? Si le ayudan a la gente a identificar los pensamientos y las conductas. Entonces, si gustan, yo les puedo enviar un par de referencias muy sencillas que ayudan a complementar nuestra práctica. Nosotros no nos vamos a convertir en psicólogos ni psiquiatras, pero sí podemos identificar depresión, ansiedad y dar un tratamiento primario. Si estamos viendo pacientes que tienen ataques de pánico, que tienen riesgo suicida, tenemos que referirlos. Si el uso de amitriptilina podría ser contraproducente. Es muy importante, o sea, nosotros, por ejemplo, hay lugares en donde podemos trabajar en clínicas en donde decimos, pues a todos los va a ver el psiquiatra en la visita 1 y entonces ya es mucho más sencillo y este paciente no tiene nada aquí, pero hay muchos lugares en donde yo necesito saber a dónde referiría a alguien si una proporción frecuente de mis pacientes tiene depresión o ansiedad. A veces la gente lo hace en la consulta privada, lo hace dentro de un sistema de salud. Entonces, saber a dónde referir es súper importante en donde nos encontremos. Y si nosotros podemos hacer nuestro grupito, pues perfecto. Fármaco asociado a ganancia de peso, de acuerdo a lo mencionado. Claro, además, efectivamente, los inhibidores de la recaptura de serotonina se asocian con menor riesgo a subir de peso. De hecho, algunos pacientes, hay una revisión, de hecho, de Cochrane que vio que la fluoxetina se asocia con una leve pérdida de peso en pacientes con obesidad. Entonces, sí, muchos psicofármacos promueven la ganancia de peso, los inhibidores de recaptura no. ¿Alguna otra duda o comentario ahorita? Si no hay ninguna otra duda o comentario, creo que lo dejaríamos aquí para estar pendientes de dudas que haya en estos días. Así es, Marcela. Les invito a que ingresen a la plataforma y en el módulo de preguntas al experto puedan escribir las dudas que todavía queden pendientes para que se den respuesta justo en este fin de semana por la doctora. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias, Marcela, nuevamente. Estén muy bien, hasta luego. Bye. Bye.